Muy buenas a todos, soy Adrián C y esta es la segunda lección del curso de iniciación en Java con BlueJ. Espero que en el primer vídeo no tuvierais problemas y pudierais haber instalado todo lo que es el entorno de desarrollo y el JDK y ya estéis preparados para empezar a escribir nuestro código. Como os dije, este es un curso muy centrado en la práctica, en el que ya en la segunda lección vamos a empezar a escribir nuestro propio código. Yo en esta lección he hecho un pequeño ejemplo, el cual voy a dejar debajo en la descripción para que podáis descargar y si queréis trastear con él, aunque lo ideal es que vosotros creéis vuestro propio método, vuestro propio ejemplo, que no sea exactamente el mismo, pero bueno, podéis descargarlo, ver que funciona, trastear con él. Cualquier duda que tengáis, me dejáis en los comentarios y se intenta solucionar. Así que nada, voy a proceder, vamos a ver el índice de esta segunda lección, que es básicamente introducirnos en las clases. Vamos a ver qué es una clase. Vemos aquí. Después vamos a crear nuestra primera clase. Después de daros una definición, os voy a intentar dar una definición llana, centrada en el mundo real, y después la definición de lo que es realmente una clase en Java. Creación de esta primera clase, introducción a los tipos de datos dentro de la propia clase, declaración de campos o atributos, que es algo fundamental dentro de las clases. Vamos a ver cómo crear los constructores, el constructor por defecto y diferentes constructores a nuestro gusto. Vamos a ver los modificadores de acceso, que lo que nos permiten es acceder a las clases u objetos desde distintos sitios. Vamos a ver los métodos básicos de las clases, que son los setters y los getters, y los métodos de impresión. Estos dos son los métodos básicos que siempre deben tener nuestras clases básicas. Y saliendo de estos dos, vamos a ver lo que son los objetos, que es una derivación básica de la clase y es la parte fundamental, y de aquí que este tipo de programación se llame programación orientada a objetos. Bueno, pues yo ya tengo aquí abierto BlueJ con un pequeño ejemplo que me he creado yo, una primera clase que he creado, y bueno, lo que quiero es explicaros más o menos lo que es una clase. Para que nos hagamos una idea y centrados en el mundo real, hablando de una forma llana, dejando la programación de lado, cuando nosotros creamos una clase, es un símil a si nosotros quisiéramos crear una serie de objetos que se pueden englobar en un tipo, pero que tienen sus propias características. Lo que vamos a crear en la clase es como una ficha técnica con una serie de campos que por cada objeto que nosotros queramos rellenar, esos campos van a ser distintos. Por ejemplo, en un club de deportistas, sabemos que todos los que se van a apuntar y para los que nosotros tenemos que hacer la ficha técnica son personas. Estas personas van a tener características que, aunque todas son personas y tienen en común eso y son deportistas, van a tener cosas diferentes. Esas cosas diferentes son nombre, apellido, fecha de nacimiento, DNI. Pues cada uno de esos datos van a ser los campos o atributos. Y dentro de lo común que tienen, eso va a ser lo que los va a diferenciar. Entonces nosotros en ese caso crearíamos una clase deportista. En esa clase deportista declararíamos esos campos para poder rellenar las distintas características y instanciaríamos objetos. ¿Qué son los objetos? Los objetos en ese caso serían cada uno de los deportistas, que son entidades que tienen en común que todos pertenecen a una clase, siendo el tipo de clase el símil, pero cada uno tiene unas características particulares distintas. Esto sería básicamente la explicación llana de clase y objeto. La explicación de qué es un objeto y una clase en Java sería: nosotros vamos a crear una clase que va a ser un tipo de conjunto y vamos a crear objetos. Esa clase se le va a poder introducir información y va a tener unos mecanismos, ese tipo de datos se llaman atributos, y los mecanismos trabajan con esa información o esos datos que nosotros hemos introducido. En mi caso, yo he creado una clase. Esta clase se llama coche. ¿Cómo la he creado? Cuando quieras crear una clase, simplemente te vienes aquí, nueva clase. Escribes el nombre de clase, el nombre que quieres. Yo en mi caso he hecho coche. Clicas en clase y le das en aceptar. Yo en mi caso
como ya lo tengo creado, voy a crear coche 2. Y aquí esto es la forma que te sale de una clase por defecto. Yo prácticamente lo que he hecho siempre es borrar esto. Lo borras y empiezas a escribir tal como yo os voy a explicar ahora. Voy a eliminar esta clase y os muestro la mía, que simplemente lo que he hecho es nueva clase y coche. Vale, aquí tengo mi propia clase creada. Simplemente aquí un poco de documentación que lo explicaré en otro vídeo. Y esta es la cabecera de la clase. Palabras importantes: public, class y el nombre de nuestro coche. Esto es una palabra reservada. Todas las palabras reservadas tienen un uso en Java y no pueden ser utilizadas para otra cosa. Y tienen ese color rojo en BlueJ. Public es un modificador de acceso, que ahora veremos más adelante. Simplemente nos quedamos con que en nuestra clase esta va a ser la estructura: public, class y el nombre de nuestra clase. Abrimos un corchete que lo engloba todo hasta aquí abajo. Todo lo que escribamos dentro de la clase va a estar escrito desde un corchete que empieza justo debajo de esta cabecera y acaba al final. La primera parte de la clase será declarar los atributos. Yo en mi caso he creado un coche. El coche quiero que tenga una serie de características. En mi caso quiero que tenga un nombre de modelo, que va a ser una palabra, una versión, que en mi caso va a ser solo un carácter, un número de puertas, que aunque va a ser 3 o 5, yo he puesto que puede ser un número indistinto, porque bueno, también podría ser 7 o haber casos especiales, un precio, que va a ser un número con decimales, un consumo, que también va a ser un número con decimales, y luego techo solar, que puede ser sí o puede ser no, puede tenerlo o no tenerlo. Esas son las características del objeto que yo quiero crear. Todos los objetos van a ser coches, pero cada uno va a tener sus características distintas, que son las que vamos a rellenar en los distintos campos. Bien, en primer lugar, vamos a ver qué son los modificadores de acceso. Los modificadores de acceso pueden ser básicamente 3, y los tengo aquí. Pueden ser public, private o protected. Los que vamos a usar en principio son public y private. Básicamente estos significan public, que puedes acceder a este dato, al dato que defines como public, desde toda la clase y desde todas las clases, desde cualquier parte de nuestro programa. Esto es útil unas veces, otras veces es un poco unicordio. Private, ¿qué significa private? Private es que solo puedes acceder a este dato desde dentro de la propia clase. A todo esto iremos viendo el significado a lo largo de la programación. Y bueno, protected, que en principio lo vamos a dejar un poco de lado, es que puedes acceder a este dato desde la propia clase y desde la clase que heredan de esta. Esto es un concepto muy elevado que veremos en vídeos posteriores. Luego hay un tercer tipo que se llama package. Es este. Y puedes acceder a él dentro del paquete. Este es el modificador por defecto, cuando no escribimos nada. Es algo similar a public, pero bueno, no es exactamente lo mismo y de momento queda fuera de nuestro alcance de este curso. Bueno, pues en primer lugar vamos a empezar a definir nuestros atributos. Nuestros atributos van a ser lo que va a definir a cada objeto. En este caso yo lo estoy aquí. Siempre se definen en esta parte del programa, antes de empezar a crear los métodos, que son los siguientes. Todos son private. Siempre, al no ser que vayamos a crear una herencia, de normal todos van a ser private. Vale. Luego tenemos el tipo de dato que va a ser cada uno. En primer lugar tengo string, que es un tipo de dato especial, significa cadena en español, y lo que es una cadena de caracteres. Traducido al lenguaje llano, cuando queramos meter una palabra o frase. El modelo en mi caso va a ser una palabra. Por ejemplo, si yo quiero poner, no sé, un nombre de una marca comercial, Renault Kangoo o algo así, eso va a ser el modelo. Entonces van a ser una serie de palabras, tengo que poner el string. Luego pasamos a los tipos primitivos. Los tipos primitivos son 8 y vamos a ir viéndolos. Char es un carácter. Los caracteres significa que son un equivalente al código ASCII, o sea que en principio no nos preocupamos más que es una letra, un carácter. Cuando nosotros queramos poner esto, en mi caso yo la versión quiero que sea A, B, C, D, un ejemplo, le he puesto char, pero si ya fueran 2 ya sería un string. De ahí que se llame cadena, porque es una cadena de caracteres. Luego tenemos los de números. De números tenemos varios. Tenemos, en principio, para los números enteros se pueden usar
byte, short o long. Este es el que menos capacidad tiene, este es el segundo que menos, int es el tercero y long el más grande. Estos solo son números positivos enteros. Así que en principio yo quiero poner que esto sea un número positivo entero y voy a utilizar int, que va a ser un rango en el que me va a valer. Si ya quisiéramos utilizar rangos muy grandes, igual nos vendría bien long. Pero el problema en Java es que cuando tú utilizas una variable, esa variable tiene un tamaño. Ese tamaño está relacionado con el rango de números que puedes poner. Cuanto más tamaño, más grande. Pero Java reserva todo ese espacio. Entonces, si todas las variables lo pones del máximo tamaño, el programa no va a ser eficiente. En este curso esto no va a ser un problema, pero es importante que tengamos sentados estas bases. Vale, aquí tenemos un cuarto atributo, que va a ser el precio. El precio es un número decimal, por lo que va a ser double. Podría ser float, que es como flotante. Pero a mí me gusta usar double y de momento para números decimales siempre vamos a usar este, que es el precio. Luego vamos a definir el consumo, que también es un número decimal, al igual que el precio. Y por último, techo solar. Techo solar es importante porque vamos a utilizar el último tipo de primitivo que vamos a ver, que es el boolean. ¿Qué significa boolean? Boolean es que solo puede ser true, false. Como vemos, se escriben en azul porque también son palabras reservadas. Esto es muy importante en lenguaje de ordenadores porque es una puerta. True significa 1, verdadero. False significa falso, 0. Este tipo de variable solo puede tener valor sí o no, verdadero o falso, 1 o 0. Es muy útil para hacer bifurcaciones y lo veremos más adelante. El techo solar solo va a poder ser verdadero o falso, por lo que es lógico que no utilicemos un número para definirlo ni un string. Lo ideal sería boolean, que lo veremos largo y tendido. Y bueno, ya tenemos definidas todos nuestros atributos, podemos definir todas nuestras características de un objeto particular. Vamos a ver un concepto que se llama constructor. En principio, cuando nosotros inicializamos estos atributos y creamos un objeto, todos ellos se inician a algo por defecto. En este caso, string, su valor por defecto cuando no le metemos nada será null. Char será un espacio de memoria vacío, que es algo un poco raro, como un número, una letra y algo así. Los que sean de números, al inicializarlos se irán a 0 todos. Y boolean siempre se inicializa falso. Vale, pues nosotros podemos crear un constructor, que es, digamos, la funcionalidad que tiene una clase para crear objetos. Si no describimos ningún constructor, el que se va a crear es este. Como vemos, la forma de crear un constructor es poner public y el nombre en mayúscula. Esto es importante y no lo he dicho antes. Los nombres de las clases siempre van con la primera letra en mayúscula. Las posteriores como queramos, pero la primera siempre en mayúscula. Los nombres de variables y métodos siempre empiezan por minúscula. Y luego aquí he hecho algo que no he explicado tampoco. Es que cuando nosotros vamos a escribir dos palabras, una frase, hay dos formas de hacerlo. A mí la que más me gusta es esta. Es cuando van a iniciar la siguiente frase poner una mayúscula. Hay otra forma que es esta, porque no podemos poner espacios, si no hablamos de dos variables distintas. Es esta. Yo sinceramente prefiero esta, me gusta más, es mi técnica. Entonces, cada cual puede utilizar la que quiera, ser consecuente y ya está. Es simplemente para que el código sea limpio. Bueno, pues vuelvo aquí. Esta es la definición de una clase, de un constructor de una clase. Public, el nombre de la clase, en este caso ya sin poner class, y dos paréntesis, porque todos los métodos, como veremos, aunque en estos paréntesis no metamos nada, los tienen que llevar. Y dos llaves. Todos los métodos van dentro de llaves. Dentro de esas llaves meteremos todo, en este caso no hemos metido nada. Esto se llama constructor por defecto. Y este constructor por defecto es el que existiría si no hubiera creado ninguno de estos tres constructores. Y lo único que hace es crear un objeto con todo esto inicializado a los valores que he explicado antes. Nosotros después los podríamos modificar, ahora veremos cómo. Luego vamos a ver el constructor que se suele crear habitualmente.
Y es un constructor en el que cada vez que creamos un objeto, nosotros tenemos que darle los valores que queramos que tome cada uno de los atributos. Y es este. Aquí lo vemos. Y lo que hacemos es public, coche, public, nombre de la clase y unos paréntesis. Dentro de cada de los paréntesis vamos a meter los datos que se nos van a pedir cada vez que queramos crear un objeto. Para ello, ¿qué hacemos? Le damos un nombre al parámetro, en mi caso los he hecho coincidir con el que van a rellenar, pero podría ser otro. Esto tiene unas ventajas y unos inconvenientes que veremos ahora. Hay que volver a escribir el tipo de dato que es cada dato, que es cada parámetro, separado por una coma. Como veis aquí, ya lo he ido haciendo, el tipo de dato, el nombre del parámetro, el tipo de dato, nombre del parámetro. Abrimos llaves. Vale, yo los he llamado igual. Esto tiene un problema, y es que los programas se ejecutan en este orden. Van siguiendo esta línea. ¿Y qué pasa? Y cuando se ejecuta esta línea, si aquí pusiera esto, para ir a buscar hacia arriba. Y en modelo no se iría aquí. Se iría aquí. Entonces se crearía un error, porque al ir a buscar este modelo también se iría aquí y habría un problema. ¿Qué hacemos cuando queremos llamar que una variable hace referencia al atributo de la clase y no al parámetro que pasamos? Usamos el this. Cuando nosotros usamos this punto un parámetro, este parámetro siempre hace referencia al atributo de la clase y no hace referencia a ninguna otra variable local o lo que sea. Las variables locales son variables como esta que se crea y solo existe dentro de estos corchetes. Una vez que sean estos corchetes, tú no puedes llamar a una variable que ha sido definida dentro de un método. Y nada, simplemente lo que hacemos es una asignación con un símbolo igual simple. Y lo que hacemos es ir this modelo, le aplicamos el modelo, this version, le aplicamos la versión como metió por aquí, this puertas, la puerta que metió por aquí, se le pasa aquí. Precio, el que hemos pasado por aquí, es este, se le asigna a este, que es este. Y ya tendremos nuestro objeto creado con nuestras definiciones. Nosotros le hemos pasado un parámetro, podríamos llamar al constructor 0 y rellenarlo después, podríamos llamar a este y ya tener los rellenos desde el principio, o podríamos crear un constructor que solo rellene los datos que nosotros queramos y otros se los dé por defecto. En este caso yo lo que he hecho es un constructor al que solo se le pasa el nombre del modelo y el resto lo rellena por defecto. Como veis aquí, modelo, rellena el parámetro modelo. En A, por cierto, como veis, cuando nosotros introducimos un char, siempre tiene que estar dentro de la comilla simple, del apóstrofo este, que es el que está debajo del signo de interrogación. Y cuando nosotros queremos meter un modelo por pantalla, no cuando es una variable, en este caso es una variable, en este caso ya sé que estamos rellenando, por eso aquí no lo uso, hay que meterlo dentro de unas comillas. Y aquí lo tenemos. Pero en este caso, como es una variable, es una referencia, no es una string, sino que es una variable que almacena un string, no hace falta ponerlo. Eso lo iremos aclarando. Vemos que en este constructor también todo esto se inicializa a 0 y esto a false. Todo esto se podría inicializar a cualquier otro dato y aquí podría meter si quisiera 2 datos, 3 datos, 4, 2, 1, los que quisiera. Simplemente para que veáis que podamos crear un constructor con los datos que nosotros queramos. Ahora vamos a ver los setters y los getters, que son esto que tengo aquí. Y se suelen crear para cada atributo que tenemos. ¿Qué son los setters? Los setters son... La misión principal de los setters y los getters es que son métodos públicos, es decir, se pueden utilizar desde cualquier parte de la clase. Y vamos a poder modificar esto, los atributos que son privados y solo se podrían modificar desde dentro de la propia clase, lo vamos a poder hacer desde fuera, sin modificarlos como tal. O sea, los vamos a modificar dentro del objeto, pero no vamos a acceder a ellos directamente, vamos a acceder a ellos por medio de un método que nos permite hacerlo. Entonces lo que podríamos hacer es permitirlo o no permitirlo, según nos convenga. Cabecera de los setters. Public, void. En este espacio de los métodos siempre va lo que nos devuelve el método, en este caso no nos devuelve nada, por eso va a ser void. Void significa que no devuelve nada. Public es público porque queremos poder llamarlo desde todos sitios. Y aquí el nombre. Este nombre podría ser cualquiera, pero lo mejor es poner set modelo
set y el nombre del atributo, porque nos va a devolver eso, y es una forma muy intuitiva de llamarlo. Como lo que queremos es establecer un modelo nuevo, como parámetro le vamos a pasar un modelo de tipo string, una variable de tipo string. Y lo que vamos a hacer es lo mismo que hacíamos en el constructor, llamar al atributo y hacer una asignación de modelo. Y con este método podremos o bien modificar uno que ya hayamos creado y le hayamos introducido, o bien crear uno vacío y introducirle el modelo. Los getters, parecido. Public, como todos los métodos. En este caso sí que hay retorno, es un string, es un retorno de tipo string, porque el modelo es string. Get modelo. Y en este caso simplemente paréntesis, como dije antes, todos los métodos han de llevar paréntesis, aunque no se les pase nada. Unos corchetes, utilizamos la palabra reservada return para decir lo que devuelve y lo que nos devuelve. En este caso nos devuelve el atributo modelo, que es de tipo string, y quiere decir que cuando utilicemos este método lo que vamos a obtener es esto. Es decir, si en algún sitio escribimos esto, lo que se obtiene es esto, que es de tipo string. O sea que lo podríamos usar donde hay que usar una frase. Y bueno, hacemos lo mismo un poco con todos. Como veis aquí, public, void, aquí no lo he puesto, pero ya set version, de tipo char, y metemos el parámetro, lo asignamos. Aquí el get, que es de tipo char, y version, this version, return this version. Y simplemente es así. En los set todos son void y se pasa por parámetro del tipo lo que queremos asignar. En los get hay que poner el tipo que nos devuelve y hacer un return y el tipo y el atributo que nos devuelve. Así se haría con todos, y es una buena práctica hacerlo en general en todas las clases para poder modificarlos desde fuera. Por último, vamos a ver un tipo de método que es bastante importante en las clases. Es un método para imprimir información. Este método se puede usar para imprimir toda la información, para imprimir una información parcial, o después veremos para imprimir diferentes cosas. Yo en mi caso lo que voy a imprimir es como una ficha técnica, que es lo que dije antes, imprimiendo todos los atributos. Para ello vamos a utilizar este código. System out println. ¿Qué hace esto? Estos simplemente son unas palabras reservadas que hacen una funcionalidad y lo que hacen es imprimir por pantalla lo que se meta dentro de paréntesis. Importante que este ln lo que hace es saltar una línea desde donde esté. Lo que vamos a imprimir siempre tiene que ser un string. Como es un string, ya lo expliqué antes, tiene que estar dentro de comillas. Si queremos concatenar con otra variable para que se convierta a string, en el momento que nosotros tenemos aquí una, le sumamos otra, se convierte a string en los casos habituales. Hay otros en los que hay que convertir el tipo de dato y eso ya lo veremos más adelante. Lo que vamos a hacer es decir información del coche y imprimir el modelo. Para imprimir una variable o un atributo lo que hacemos es escribirla. Esta no es la forma correcta de imprimir un atributo de clase, ahora veremos por qué. Aquí lo que imprimiría, si yo tengo información del coche Renault Megane, pues lo imprimiría. Como ves aquí he dejado un espacio porque esto no deja espacios, esto directamente imprime lo que hay aquí dentro. Si tú el modelo lo has introducido sin espacios, si no dejo este espacio lo imprimiría pegado. Vuelvo a hacer system out println, como lleva ln, hace un salto de línea y lo imprime en la siguiente línea. Versión, y aquí veis que he hecho una referencia con el this que os expliqué antes. Es lo correcto, cuando queremos imprimir un atributo de una clase, lo correcto es this version. Y así hacemos referencia inequívocamente a eso. A continuación, otro system println, en este caso vamos a imprimir las puertas y lo que he hecho aquí es llamar al método getPuertas, utilizando el paréntesis que es fundamental, como dije antes. Como he dicho, cuando nosotros hacemos getPuertas, lo que nos devuelve es esto. O sea, que al fin y al cabo aquí he hecho lo mismo que aquí arriba, pero llamando al método. Estas son las tres formas de actuar. Normalmente esto se utiliza cuando este parámetro se lo hemos pasado por aquí o se lo hemos pasado dentro de este método por otros mecanismos que veremos más adelante. Pero esto es para llamar a una variable local. Cuando lo que queremos llamar a una variable de clase, un atributo, lo llamaremos con this version para poder imprimirlo todo junto. Y esto lo utilizamos cuando lo que queremos es
mediante un objeto, imprimir, cuando tengamos un objeto en una clase que no es la propia, poder imprimir un atributo de ese objeto desde otra clase. Y bueno, como veis aquí he metido algo un poco raro, y esto es lo que hace es otro salto de línea. O sea, nosotros aquí imprimimos esto en una línea, al llevar el len imprime esto en otra línea, pero aquí hace otro salto de línea. Y como aquí volvemos a poner esto y hace otro salto de línea, lo que hemos conseguido es un espacio en blanco. Ahora lo veremos. Aquí volvemos a imprimir, como veis, como voy a hacer llamadas a atributos, todo lo he hecho con el dis. Y en la última línea he incluido otro guión de estos con n para que quede un espacio en blanco antes de, si volvemos a imprimir otra cosa, no lo ensucie, por decirlo de alguna manera, y quede un espacio en blanco. Vale, pues vamos a ir a continuación a crear un objeto o dos objetos y ver cómo funciona todo esto. Me he dado cuenta que en el vídeo, en la parte anterior de la explicación, me han faltado algunas cosas por definir bien, y es que, por ejemplo, aquí en techo solar había puesto solo set, hay que ponerlo todo completo, o mejor ponerlo todo completo para no liarnos, o en otros sitios había puesto también, me parece, en puertas también solo tenía set. Así que nada, lo he completado, he compilado y vamos a crear nuestros primeros objetos. En primer lugar vamos a crear uno introduciendo todos los datos. Este es un string, por lo que hay que ponerlo entre comillas dobles. Esto es un char, por lo que hay que ponerlo entre comillas simples. Puertas es un número entero. Precio es un número decimal. Consumo también es un número decimal. Y techo solar es true o false. En este caso voy a poner true. Botón derecho, y aquí voy a llamar al otro tipo de constructor, al que yo creé vacío, que creaba todo vacío, y luego al que tenía que crear valores por defecto introduciendo solo el modelo. Y aquí vemos los diferentes objetos. Como veis, este es el primer objeto, es un objeto coche con estos parámetros. Como veis aquí sale como una ficha técnica, como yo expliqué al principio. Esto no es impresión por pantalla, esto simplemente estamos inspeccionando el objeto a nivel de programador. Esto aún no está imprimiendo nada. En este vemos que están todos los campos inicializados por defecto, como yo os dije. Y aquí nosotros le metimos el modelo y otros estaban definidos con unos valores por defecto. Vale, pues vamos a utilizar los set para ver cómo nosotros podemos ir imponiéndole los detalles. Vamos a, por ejemplo, ponerle el consumo, que va a ser 6,9, por ejemplo. Vamos a ponerle el modelo, este va a ser Citroën. Vamos a ponerle el precio, que esto va a ser 21.200. Vamos a ponerle las puertas, en este caso son 3 puertas. Vamos a ponerle el techo solar, que esto va a ser false. Y vamos a ponerle la versión, que en este caso va a ser L. Ya lo tenemos todo. Ahora lo que podemos hacer es imprimir por pantalla. Y lo que vamos a hacer es ir dándole a imprimir información. Y como veis, si nosotros vamos aquí, como yo os expliqué, se imprime todo en esta línea, excepto en la línea de puertas, que yo le incluí un guión con una N y imprimí a otra continuación. De aquí voy a quitar el limpiar la pantalla al llamar un método para llamar a los diferentes métodos y que no limpie la pantalla. Y voy a imprimir la información de los tres. Y como vemos aquí los tengo, todos con un espacio entre medias y con su información. Información del Citroën, información del Kia, información del Renault. Yo lo que voy a hacer ahora es cambiar la información del coche 1, por ejemplo. Y le voy a poner el precio, se lo voy a cambiar a 14.000,30. Voy a volver a imprimir la información del coche 1. Y cuando me voy aquí, vemos que se ha vuelto a imprimir y solo me lo da, en este caso, con un decimal, porque la otra cifra no es significativa. Pero bueno, veis que se ha modificado. Aquí es 14.000,30 y aquí era 17.500,50. Así que nada,
Simplemente esto es un poco trastear, darse cuenta de los diferentes métodos. Estos son los métodos básicos. En una clase posterior veremos los métodos más avanzados y haremos nuestras primeras pruebas con objetos. Veremos más adelante también que los objetos se pueden utilizar con otros objetos, interrelacionar, y de ahí la potencia de este tipo de programación. Así que nada, vamos a dejar esta clase aquí, que se ha alargado más de lo que me gustaría, pero aún así he sido rápido. No quiero que se quede nada en el tintero. Como siempre, cualquier duda que tengáis la dejáis en los comentarios e intentaré resolverlo lo antes posible. También os voy a dejar aquí abajo este programa comprimido en zip. Simplemente lo descomprimís en una carpeta aislada, digamos, que no esté dentro de otra carpeta con otros programas, y podéis abrirla y utilizarla y trastear lo que queráis, cambiar nombres de métodos, cambiar un poquito los constructores, y podéis jugar con ella. Así que nada más. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que si tenéis cualquier duda además me lo comentéis. Si os ha gustado me lo decís, me lo dejáis abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo.